Muy buenos días, te saluda Josefina González desde este bello puerto de Veracruz, en esta tu estación Radio Enciende una Luz, una estación que lleva la palabra de Dios a los corazones, la palabra de Dios a tu corazón. Y bueno, es un gusto poder nuevamente estar con ustedes en este tu programa, Escuchando el Dabar de Dios, un programa donde todos aquellos que se consideran o han decidido ser verdaderos discípulos de Jesucristo tienen una palabra específica de parte de Dios. Sí, amigo. Así que te saludamos con mucho gusto, te damos la bienvenida. Gracias porque nos sintonices, porque nos permitas entrar a tu hogar, pero también a tu corazón. Estamos convencidos que donde la puerta te abren, honra te hacen. Y bueno, la honra, la gloria sea a nuestro Dios que está en nosotros. Es un gusto hoy poder estar aquí con el tema Dios ordenó, fructifica. Sí, con el tema que tiene que ver con nuestro fruto en el reino. Así que yo te invito, amigo, que tomes tu pluma, tu lápiz, tu cuaderno y sobre todo tu Biblia. Porque es un tiempo en el que podemos reflexionar acerca de la palabra, podemos recibir esa palabra de vida, ese dabar, la palabra de Dios que transforma, el dabar, la palabra divina que produce en nosotros, que nos edifica y que crea grandes cosas de parte de Dios, que seguramente será prosperada en aquello para lo cual Dios la envía. Porque yo sé que tú eres buena tierra, donde la palabra de Dios va a hallar cabida y esta palabra va a fructificar. Ese es mi deseo y mi oración. Así que gracias por estar con nosotros. Si ya tomaste tu papel, tu Biblia, tu lápiz, yo te animo a que hagamos una oración. Siempre es la mejor manera de empezar las cosas porque la oración es conexión con Dios, es dependencia a Él, es reconocer que no por nuestras fuerzas o capacidades, que no es por nosotros mismos, sino que reconocemos nuestra necesidad y nuestra dependencia de Él. Así que oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo esta mañana te doy muchas gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra. Creo que dentro de los privilegios que tú nos das como hombres, el poder proclamar tu palabra es de los más altos. Gracias. Así que te pido que tu Espíritu Santo me ayude, fluya con todo poder y libertad en mi vida para llegar hasta donde aquel que nos ha sintonizado y pueda entenderla y pueda ser clara a su corazón, a su entendimiento, y esta palabra, Señor, traiga revelación de tu perfecta voluntad y de ti mismo. Porque tus palabras son espíritu y son vida, y hoy, Señor, pueda ser acogida en el corazón de los que la oyen. Gracias por cada uno de ellos que se toma tiempo para invertir en su vida espiritual, para nutrirse de tu palabra, para llenarse de los dichos de tu boca, para escuchar lo que tú tienes que hablarle. Así que creo que no será avergonzado y tú recompensarás este esfuerzo, este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Decía que hoy tenemos la palabra que le he titulado Dios ordenó, fructifica. Fructifica. Y bien, yo quisiera que ahí en tu Biblia pudieras buscar la cita de Mateo 7:20, y si no, que la escuches con mucha atención. La Biblia dice: así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. ¡Qué verdad tan tremenda y poderosa! Como podemos identificar a un árbol por su fruto, también a las personas por sus acciones. Y es que los árboles son la lenta explosión de una semilla. La semilla, que es plantada en la tierra, tiene todas las características de ese árbol que va a crecer, se va a desarrollar en ese proceso de crecimiento y va a dar fruto. Yo recuerdo cuando conocí a mi esposo,
que podíamos ver diferentes árboles, y él decía, aunque esos árboles aún no tuvieran el fruto porque aún no era el tiempo, él podía decirme, este es un árbol de ciruelo, un manzano, un naranjo, etcétera. Y difícilmente yo podía reconocerlos porque, bueno, yo crecí en la ciudad y sí disfrutaba de sus frutos en mi mesa, ¿verdad? En los jugos que me tomaba, pero no conocía propiamente los árboles. Tal vez los había visto, sí los había visto, pero no muchos de ellos cuando ya dieron su fruto o en el momento en el que estaban expuestos sus frutos, y entonces pues yo no distinguía árbol de qué era, de mango, de almendro, no lo distinguía. Pero mi esposo sí, porque él había crecido en el rancho y ahí ellos se trepaban a los árboles y comían del fruto. Pero lo cierto es que esa semilla que es plantada, llega el momento en el que a través del fruto que se produce en el árbol se puede reconocer qué tipo de árbol es. La semilla creció lentamente, murió, explotó, se desarrolló y llega el momento de fructificar. Y mira, te voy a decir algo. En el propósito, en el deseo y la voluntad de Dios está que tú y yo fructifiquemos. Sí, no solo es su propósito, también es su deseo y es su voluntad. Y además, Él dio esta orden de que fructifiquemos. Desde el libro de Génesis vemos cómo Él le da la orden no solo a los árboles, a las plantas, sino también al hombre de que fructifique. Lo bendijo y también le dijo, fructifica. Así que vemos en la Escritura que el reino vegetal está creado por Dios para que fructifique también. O sea, tiene muchos propósitos, ¿verdad? Pero tiene el deseo y la voluntad de Dios de fructificar. Los árboles, las plantas que Dios creó, dice la Escritura que dieron fruto según su especie. Pero también el reino animal, ahí en el libro de Génesis, que es el libro de los orígenes, vemos en el capítulo 1 cómo Dios le da a los animales la instrucción, la expresión de su voluntad de que fructifiquen. Es decir, se van a reproducir, se van a multiplicar, van a crecer, se van a desarrollar y van a generar una nueva generación. Esto habla de multiplicación, de fructificación. Pero también Dios le dio al hombre esta orden. Ahí en el capítulo 1 de Génesis le dijo al hombre, dice la Escritura, que Dios bendijo a Adán y a Eva y les dijo, fructifiquen. No solamente fructificar en el sentido de reproducirse, de procrearse, y dar nuevas generaciones a luz, sino también de fructificar en todo aquello que Dios les dio la capacidad de fructificar. Porque a ti y a mí Dios nos ha dado muchas semillas que son capacidades, talentos, habilidades que pueden dar fruto, que pueden reproducirse y multiplicarse. Entonces, de igual manera que en el reino vegetal, el animal, el reino humano, también en el reino espiritual, cuando vemos el libro de Juan, Jesús les da la orden, dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y ese fruto permanezca. Así que aquí estamos viendo una fructificación en el reino espiritual, de aquellas cosas espirituales que Jesús puso en esos discípulos a los que llamó y después entrenó, equipó, habilitó, instruyó, enseñó, ungió y envió para que produjeran fruto en el reino de los cielos. Y este es el deseo y la orden de Dios, que fructifiquemos. Yo sé que Dios en ti ha puesto mucha gracia y habilidad para que des fruto de diferente manera. Así que quiero decirte lo que significa fructificar. Fructificar significa producir el resultado. Cada semilla tiene que producir el resultado. Así que fructificar también significa ser numeroso. Por eso es que vemos familias muy prolíferas, ¿verdad? Muy fructíferas. Tienen 5, 6, 7, 12 hijos.
también significa ser numeroso, significa producir utilidad. Y yo sé que tú y yo, Dios nos creó para ser útiles a su obra, en su reino. Yo quiero ser útil y por eso le sirvo a Dios. Señor, aquí estoy, lo que tengo, lo que tú me has dado, aquí yo lo pongo a tus pies. ¿Qué tengo que hacer? Y entonces el Señor nos dice, hace esto, haz aquello, en fin, para producir en su reino. Fructificar significa tener rendimiento y también significa aumentar, abundar. Es como en el libro en la parábola de los talentos, donde el Señor a uno le dio un talento, a otro 2, a otro 5, y cada uno de ellos abundaron, aumentaron lo que se les había confiado. El Señor te ha llamado para abundar. Escúchame bien, amigo que me escucha, amigo. El Señor te ha llamado a abundar en aquello que tienes, en aquello que ya depositó en ti. Fructificar también significa la respuesta y multiplicación a los genes. Así que todo esto de fructificar tiene que ver con genética, con genes. Tú y yo fuimos creados y destinados a fructificar. Así que no podemos ser estériles. La esterilidad tiene que ver con una maldición que tiene que ser quebrantada, que tiene que ser deshecha, porque Dios nos llama a fructificar. Estoy siendo clara hasta aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que como hijos de Dios, Él espera que nosotros fructifiquemos en todo tiempo. No importa si es tiempo de sequías, no importa si es tiempo de desierto. El hijo de Jacob, José, cuyo nombre significa rama fructífera, eso significa José, él declara en el libro de Génesis: Jehová me ha bendecido, me ha hecho fructificar en mi tierra de aflicción. Tú y yo debemos conocer la historia de José, el soñador, como todas las vicisitudes que pasó. Y si no lo conoces, ahí en el libro de Génesis puedes leer la historia de José y cómo este joven fue vendido por sus hermanos a un pueblo extraño, llevado como esclavo, y allá pasó una serie de aflicciones, pero Dios, a los que aman, todo les ayuda bien y nos hace fructificar aún en medio de la aflicción. Le damos gloria porque esto es maravilloso. No importa si estás atravesando aflicción, si estás agobiado, si estás abrumado, si estás en la sequía, en el desierto donde todo es vaciedad, aún ahí podemos fructificar, porque la genética que hay en nosotros es una genética de vida, de multiplicación, o es una genética que se multiplica, que fructifica, que produce. ¿Sabes que aún en la vejez, dice el Salmo 92, que aún en la vejez podremos dar fruto? Y esto por la gracia y la mano de Dios. Entonces, esto tiene que quedarnos muy claro. Dios nos ha llamado a fructificar en todo tiempo. No importa si estás pasando tiempos difíciles, ahí puedes dar fruto. Y también el Señor espera que demos fruto con perseverancia, no solo una vez, sino que sigamos dando fruto con perseverancia y con abundancia, porque el Señor Jesucristo dijo: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Pero el Señor, cuando habla ahí en el capítulo 15, dice que Él nos limpia para que llevemos más fruto. Así que no basta, podemos cada vez estar dando más y más y más abundante fruto, fruto con una mayor calidad y con una mayor perseverancia. Pero también el Señor merece un buen fruto de nosotros, ¿sí? Esto tiene que ver con una existencia bien gastada en Él, es decir, cuando hemos vivido para Él, que hemos gastado nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestros bienes bien, de una buena manera para Él. Y de esta manera también podemos producir buen fruto. La Biblia nos habla de frutos de justicia que son para gloria del Señor. Nos habla de frutos de santificación. Nos habla de frutos dignos de arrepentimiento. Nos habla de frutos que abundan en nuestra cuenta, dice Pablo, y frutos del Espíritu de Dios en nosotros. Así que
Dios nos llama a fructificar. Ahí en el libro de Gálatas podemos ver, ¿verdad?, los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Entonces, nuestra vida cristiana, amigo que me escuchas, tiene que ver con fructificar. Y esto para darle la gloria al Señor. Leímos en esta escritura de Mateo 7:20 que como el árbol se identifica por sus frutos, y entonces puede saber si es un mango, un manzano, un naranjo o un limón, también a cada persona tú la puedes identificar por sus frutos. Y esos frutos son las acciones que tiene. Porque de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca, porque de lo que hay en el corazón es lo que sale y se manifiesta en esas acciones. ¿Cómo son nuestras acciones? ¿Son buenas acciones? ¿O son acciones que la gente, en vez de querer comer de ese fruto, mejor le da la vuelta, rehuye, no quiere? Así que todo comienza con una semilla divina que ha sido puesta en ti. ¿Sí? Esa semilla divina que ha sido puesta en ti. Y para dar el fruto, déjame decirte que se necesitan varias cosas. La primera es que estés conectado a la fuente, con la fuente correcta. Los árboles, la semilla es plantada, pero tiene que estar conectada a la fuente que fluye debajo de esta. Y tú y yo necesitamos estar conectados a Jesucristo. Necesitamos estar conectados con Dios, con su palabra, para que podamos ser gente fructífera. De otra manera va a ser muy difícil, para que entonces podamos dar los frutos que corresponden a esa semilla. La Escritura habla del trigo y la cizaña. Una semilla que fue plantada por Dios, el trigo, pero la cizaña, otra semilla que fue plantada por el enemigo, y Dios va a desarraigar toda semilla y planta que no ha puesto Él en nosotros, para que la semilla divina pueda dar el fruto. Tú y yo somos el fruto de su aflicción. Sí, si tú has puesto tu confianza en Jesucristo, lo has declarado como tu Salvador, caminas con Él, eres una nueva creación redimida por su sangre, tú eres el fruto de su aflicción. Él murió por nosotros. Esa semilla de Cristo, su vida, murió para que otros pudieran tener vida. Así que esto habla que si nosotros queremos ser fructíferos, tenemos que morir. Porque si el grano de trigo no muere, no lleva fruto. Así que tenemos que morir a nuestros deseos y pasiones, a nuestra propia voluntad, morir al yo, morir a mi voluntad, para que entonces esa semilla en mi vida pueda dar fruto. Tú y yo somos el fruto de Jesucristo. Él murió para que nosotros, para dar origen a la nueva generación, a una nueva generación de hijos de Dios. ¿Qué se necesita para que podamos ser fructíferos? Ser limpiados por Dios. Y tú y yo tenemos que reconocer que hay muchas cosas de las que Dios tiene que limpiarnos. Sí, mucha maleza, mucha contaminación, muchas semillas que el enemigo puso y que tal vez hoy están dando fruto, pero que tienen que ser quitadas, y Dios nos limpia a través de su palabra, a través de la sangre de Jesucristo, a través de su Santo Espíritu. Así que cuando Dios venga y te limpie, no te quejes, permíteselo, déjalo, porque eso va a ayudar a que tú y yo podamos ser fructíferos. El árbol, amigo, se distingue por sus frutos. Y yo te pregunto esta mañana, ¿le agradará a Dios el fruto que estás dando en este momento? ¿Qué frutos estás dando? ¿Corresponden a la semilla divina que ha sido plantada en ti? ¿Están correspondiendo? Yo te pregunto, ¿y si no corresponden, eso no te preocupa? Debe de preocuparnos. Porque si la semilla que Dios puso es una semilla divina, con una genética y un ADN que habla ahí de Gálatas, entonces algo no está bien.
Probablemente el enemigo ha sembrado la cizaña y la semilla está creciendo en tu corazón, pero hay que quitarla, no la puedes permitir, no puedes permitir que esos frutos se produzcan en tu vida. Métete a la presencia de Dios, métete en comunión con Él y ábrele tu corazón y déjalo que trabaje y déjalo que te limpie. Ahora, si te preocupa esto, que los frutos que estás produciendo en este momento no correspondan a esa semilla divina, entonces tienes que preguntarte, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo? Tienes que meditar en tu corazón y tienes que actuar y caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. Espero que puedas este día ser sincero con el Señor y esta palabra te lleve a esta reflexión. Ahora mira, el árbol tiene tronco, tiene ramas, tiene una corteza, tiene fruto. Está compuesto de estos diferentes elementos, pero esas cosas son tipo. Por ejemplo, el fruto es tipo del alimento. El tronco es tipo de la fortaleza. Hay árboles muy robustos. Eso habla de fortaleza. Hay árboles muy frondosos que tienen muchas ramas y eso habla de refugio. Y hay árboles que están produciendo fruto también y eso habla de vida. Tú y yo sabemos que hay árboles que tal vez tienen muchísimos años, que tal vez sus raíces se han secado o que han dejado de estar bebiendo de la fuente y entonces han perdido la vida. Pero Jesús es el que ha venido a darnos vida. Por eso te decía ya al principio, qué importante que estemos conectados a la fuente de vida. Entonces, así como los árboles, mira, cualquiera de esas partes que lo conforman produce un bienestar para la naturaleza, para la creación. Te decía que algunos vienen a ser refugio. Por ejemplo, árboles muy frondosos son el refugio de aves, donde ellas ponen sus nidos. Árboles con mucha fortaleza, con mucho tronco, se toma de ellos su madera y es útil para construir casas. Pero hay otros que dan mucho fruto y ese fruto es alimento, sostenimiento para el hombre, es vida. Entonces no importa, todas las partes de ese árbol van a producir un beneficio, van a producir una utilidad. Eso habla de ser fructíferos. Y cada uno de nosotros también puede ser fructífero, puede ser útil en diferentes maneras. Podemos producir un resultado en diferente dimensión o en diferente forma, pero lo importante es ser fructíferos, producir ese resultado. Entonces, el fruto, por ejemplo, del árbol se va a revelar en su naturaleza, en su vitalidad. Árboles que son, o sea, es muy obvio que están vivos. ¿Y cuántas veces tal vez hasta te has tomado un té de alguna ramita de determinado árbol? Que eso también habla de que traen o producen salud, tienen muchas propiedades, muchos beneficios, y si el árbol lo puede tener, imagínate nosotros como la máxima creación de Dios. Podemos producir en diferentes dimensiones y en diferentes formas. Así que te decía yo que entonces esto tiene que ver con genética. La evidencia del árbol es su fruto y ahí se manifiesta qué tipo de semilla es, porque esto tiene que ver con genética. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Porque si no damos frutos, la Biblia nos habla de algunas sentencias por ahí, como aquel hombre que teniendo un talento no lo multiplicó, no lo hizo producir, no lo aumentó, no produjo una respuesta y no lo hizo numeroso ese talento y después
vemos que hubo consecuencias. La Biblia nos habla de algunas de esas consecuencias, como que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto, porque fue puesto para dar fruto, y si no da fruto, es cortado y echado al fuego. O sea, que árbol que no frutea, bueno es para la chimenea. Imagínate qué tremendo, porque no es el propósito ni la razón por la cual el Señor lo puso. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo, andando de camino, vio a una higuera? Y como esta higuera fue maldecida al Señor, ¿por qué? Porque era una higuera estéril. La esterilidad tiene que ver con esto, con maldición. Por lo cual los discípulos se asombraron, ¿verdad? Señor, esto, porque estamos puestos para dar fruto. Jesús reprendió al hombre del talento que no lo multiplicó, le dijo negligente, perezoso, inútil, porque lo que se le dio, lo que se le confió, lo que se le puso en sus manos era para que lo multiplicara, no para que estuviera ocioso ni sin fruto. Dios nos ha llamado para dar fruto. Por eso no podemos estar ociosos en el reino de los cielos. Desde el Génesis vemos cómo Dios, cuando creó a Adán, no lo dejó de ocioso, sino lo puso a trabajar y a labrar el huerto. En el Evangelio de Juan, Jesús es muy claro: todo pámpano que no lleva fruto, el Señor lo cortará. Él es la vid, nosotros los pámpanos que estamos abrevando de la fuente. Por eso podemos ser fructíferos, porque estamos pegados a la vid. Pero pámpano que no lleva fruto, lo va a cortar. Y es muy claro también en la parábola del sembrador, cuando la semilla es plantada y hay lugares donde no produjo nada, donde se secó, donde se ahogó, donde vino a ser hollada por las aves y no hubo fruto de ella. Pero qué hermoso en aquella donde sí se produjo el fruto al 30, al 60, al 100, en diferentes niveles o dimensiones. Así que entonces vamos a ver que hay frutos que pueden ser inmaduros, no es el tiempo todavía de poder ser comidos, pero están en ese proceso. Pero hay otros que, aunque estén maduros, pueden no ser comidos, y son los agusanados. Cuando ahí se han puesto ya las larvas y el fruto está agusanado, un fruto así no puede ser comido, no puede ser disfrutado, no puede ser de nutrición al ser humano. Este tipo de frutos, los frutos que están podridos, agusanados, inmaduros, insípidos, porque hay frutos que son insípidos, pero esta calidad de frutos no corresponden a la semilla que fue puesta. Tú y yo debemos corresponder a la semilla incorruptible de vida que ha sido puesta en nosotros. Frutos maduros, frutos dulces, y frutos, como hablamos hace un momento, que pueden producir en el reino de los cielos. Así que los frutos no son buenas intenciones en nosotros, quiero aclararte. Los frutos no son buenos deseos tampoco. Son acciones, decisiones, son hechos, obras en nuestra vida. Y vamos a ver que hay diferentes frutos que tenemos que producir. Ahora yo te pregunto, ¿la honradez será un fruto? Desde luego. A diferencia del robo, si tus acciones son honradas, están hablando de una buena semilla. Si en tu vida hay gratitud, es una correcta obra o acción, a diferencia de la ingratitud. La santidad, por ejemplo, son acciones que hablan de una semilla incorruptible, a diferencia de la mundanalidad. Entonces nuestras acciones, nuestras obras van a hablar del fruto. Y van a hablar también de la semilla. Si por ejemplo alguien es egoísta y otro es generoso, pues unos son buenas acciones y otras no.
El amor, si tú eres una persona que te conduces en amor, eso habla de un buen fruto. A diferencia de la falta de compasión, si tú eres alguien que no te compadeces de los perdidos y por eso no les predicas y por eso no hablas de ellos, cuidado, tus obras no están acordes con la semilla de vida, con la semilla incorruptible. Si tú eres alguien sincero, a diferencia de alguien hipócrita, esas acciones hablan de una calidad correcta en la semilla. La pureza, a diferencia de la inmoralidad o de la inmundicia. Así que ten la seguridad que otros pueden ver tus frutos. Algunas veces pensamos que nadie se fija, pero sí, los que nos rodean pueden ver los frutos que estamos dando, sean buenos o sean malos. Los pueden ver. Así como nosotros podemos ver los frutos en otros, ellos también los pueden ver en nosotros. ¿Qué tipo de árboles somos? La Biblia dice que somos árboles de justicia. Entonces nuestros frutos tienen que ser obras justas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros encontramos muchos tipos de árboles. Árboles que sirvieron para construcción, por ejemplo la acacia, el cedro, el ciprés. El tabernáculo estaba hecho de estos árboles, del árbol de acacia. El templo de Salomón y la casa que construyeron los reyes estaban hechos de madera, de estos árboles. Y hay otros donde por ejemplo, los instrumentos musicales en la época de David, muchos de ellos estaban hechos del sándalo. Así que hay árboles que servían para la construcción. Su madera, no tanto el fruto, pero su madera servía, era útil. Así que hace un momento te decía, el tronco, las ramas, la corteza o el fruto tiene que ser útil, como en el caso de estos árboles. Y la Biblia nos habla desde Génesis, te decía, hasta Apocalipsis, de diferentes árboles. Y en el caso, por ejemplo, de árboles frutales, el granado, la higuera, el manzano, la vid, la palmera, árboles frutales cuyo fruto es útil para el sostenimiento, para la alimentación del hombre. Y realmente hay árboles en la Escritura que son simbolismos, como el olivo. Tú sabes que del olivo se extrae el aceite, se tiene que machacar la aceituna, que es el fruto del olivo, se machaca y hasta lo más quebrantada es que se extrae el aceite. Y el aceite de olivo es un elemento alimenticio, pero también es medicinal. Cuando alguien tiene problemas estomacales o de otro índole, le dan, o cuando hay exceso de grasas que no son sanas en el cuerpo, se recomienda el aceite de olivo. Pero también servía para combustión. En el tabernáculo, las lámparas del candelero de oro eran alumbradas, en ellas se depositaba aceite de olivo y servía para combustión, para encenderlas y mantenerlas de esta manera. Pero también el olivo es símbolo de unción, que es indispensable para todo ministro y para todo hijo de Dios, para la obra del ministerio. Si queremos ser fructíferos en el evangelismo, fructíferos en la oración, en muchas cosas, es necesaria la unción en nuestras vidas. Así que vemos que también estos árboles eran de gran utilidad. O el nardo, ¿recuerdas ese pasaje donde esa mujer trajo un frasco de alabastro, de nardo puro, para derramarlo a los pies del Salvador? El nardo, que era usado como una esencia o un perfume, y entonces era ese ungüento, ese perfume derramado a los pies del Salvador. Y cuando tú y yo le adoramos, cuando tú y yo le presentamos nuestra adoración, es también tipo de ese perfume. Ahora, sabemos desde luego que también los paganos hacen ídolos de los árboles. La Escritura nos habla de
la reprensión que hizo a su pueblo cuando estos debajo de los árboles frondosos, ahí iban a adorar a los falsos dioses. Ahí les ponían su capillita. Y aún hoy día en muchos hogares en diciembre son puestos también estos árboles. Y en esos árboles se ponían altares y venían a adorar debajo de ellos. ¡Qué tremendo! De un árbol también tomaron para colgar a Jesús. De un árbol. Porque puede ser para bien o para mal. La Biblia nos habla en Génesis de 2 árboles y de uno de ellos el Señor prohibió comer. Estaban los 2 árboles, el de la ciencia del conocimiento del bien y del mal y del árbol de la vida. Y el Señor prohibió comer uno de ellos. Les dijo, el día que coman de él, morirán, porque uno de los árboles daba muerte, a diferencia del otro que daba vida. Uno de los árboles representa el esfuerzo humano, nuestras obras, la independencia de Dios, y el otro representa la dependencia a Dios. Cuando no estamos confiados en nosotros mismos, cuando reconocemos que nuestra competencia proviene de Dios. Un árbol representa la rebelión y el otro representa la obediencia a Dios. ¿De cuál comió Adán? Del árbol del conocimiento del bien y del mal, del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Porque el hombre muchas veces prefiere el del conocimiento que el de la vida. Prefiere conocer, saber. ¿Cuánta gente llega a las iglesias cristianas porque quiere saber, porque quiere conocer, pero solamente eso? No quiere un cambio en su vida, no quiere obedecer a Dios, no quiere someterse a Él, solamente quiere adquirir conocimiento, pero no olvidemos que el conocimiento envanece. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Y las palabras que Dios nos habla son espíritu y vida, y si son acogidas en el corazón con la actitud y la motivación correcta, van a producir vida. Porque la misma palabra que para unos es vida, para otros es muerte. Y depende de la actitud con la que se reciba en el corazón. Así que tú y yo no debemos preocuparnos por el fruto más que por la vida. Y esto tiene que ver con que estemos más preocupados por estar conectados al dador de vida, por estar en una buena comunión con Él, porque de manera automática, de manera natural, se va a producir el fruto. No tendremos que estar forzándonos porque el fruto se dé, se va a dar. Así que tenemos que estar más interesados en la vida que es Jesucristo que en el conocimiento, que es importante, pero no es la prioridad. ¿De qué árbol comió Adán? Recuerda. Así que quiero terminar con esto. Tú y yo necesitamos empezar a hacer la voluntad de Dios. Y entonces los frutos comenzarán a darse. Frutos de santidad, frutos de justicia, frutos del Espíritu, frutos que abunden en nuestra cuenta, frutos de arrepentimiento. Conéctate a la fuente de vida. Conéctate. Y entonces darás el fruto. Quiero en esta hora que podamos orar. Sí, que podamos orar al Señor y podamos pedirle acerca de esta palabra y de este tema que ha llegado a tu corazón. Así que ahí donde tú estás, amigo que me escuchas, yo te invito que podamos orar juntos. Yo deseo que tú des abundante fruto y es también el deseo del corazón de Dios. Así que oremos. Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, en el que hay poder y hay autoridad, yo declaro que cada uno de los que nos ha escuchado tiene una genética de multiplicación, de vida, no de muerte, de multiplicación y vida, que cada uno de ellos se multiplica, se reproduce,
trae el resultado, que cada uno de ellos, Señor, porque tú los has creado para fructificar, va a fructificar en grande manera, que tienen la capacidad de producirlo. Proclamo en el nombre de Jesucristo que los has puesto, Señor, para dar mucho fruto. Dios ha puesto en ti, que me escuchas, amigo, que me escuchas, las semillas de vida que van a crecer y se van a desarrollar. Proclamo en el nombre de Jesucristo que floreces, que creces, que estás plantado en la casa de Jehová. Fuiste llamado a fructificar en el diseño y en el propósito de Dios, en el llamado que Él tiene para ti. Ahí serás fructífero, que abrevas de los torrentes de sus delicias, que estarás vigoroso y lozano, y aún en tu vejez darás fruto. Es mi oración y mi declaración en el nombre de Jesús. Darás buen fruto, abundante y con perseverancia, que por tu vida el Padre Celestial será glorificado. Hablo la palabra de Dios a ti, que es el fundamento que activa en los hijos de Dios todo lo que el Señor ha depositado. Tú conocerás la palabra de Dios, te será revelada más y más, y la palabra del Señor te hace libre. En el nombre de Jesucristo, Señor, sean desatados y activados para aquello a lo cual tú los has llamado, para dar sombra, para dar perfume, para dar unción, para dar fruto. Porque lo que tienes en el nombre de Jesucristo se activa, se levanta, se restaura y cobra vida. Eres fructífero en tu trabajo, en tu labor. Recibirán de ti los que te rodean rica y abundante cosecha para la gloria del Padre. Así que en esta hora tomo la autoridad y quebranto toda sequedad, toda esterilidad, toda inutilidad, toda improductividad en el nombre de Jesucristo. Se seca en ti todo espino, todo abrojo, todo afán, todo lo que ha detenido el desarrollo y el crecimiento de la vida de Cristo en ti en esta hora es quitado y desarraigado, echado fuera de tu vida. Toda cizaña, todo engaño, toda duda, toda confusión que ha torcido la palabra o tuerce la palabra en el nombre de Jesucristo. Toda ave de rapiña que roba la palabra es echada fuera. Le ordenamos huya en el nombre de Jesús y declaramos en tu vida una fructividad sobrenatural, divina, para la gloria de Dios. Amén y amén en Cristo Jesús. Alabamos al Señor que vive para siempre. Y bueno, yo declaro que esta palabra recibida en tu corazón será puesta por obra. Sí, amigo que me escucha, será puesta por obra, así que le damos gracias al Señor. Y en esta mañana nos despedimos, agradeciéndote una vez más que nos hayas sintonizado en esta tu estación Radio Enciende una Luz, una estación que llega a más de 113 países vía satelital, en donde la palabra de Dios es proclamada, en donde a través de esta estación los aires son afectados por la palabra de Dios, porque creemos y declaramos que la atmósfera de todo lugar a donde llega esta estación y aquellas donde la palabra de Dios se proclama es afectada la atmósfera, el clima y el ambiente de ese lugar, sea un hogar, una casa, sea una oficina, sea en la calle, en donde esta estación y aquellas que predican la palabra llega, es cambiado el ambiente y las tinieblas huyen y el reino de Dios se establece. Amén y amén. Estuvo contigo Josefina González en este tu programa Escuchando el Dabar de Dios. Nos vemos el próximo viernes, primero Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia y ponga abundancia de paz. Declaro la bendición del cielo sobre ti y los tuyos, esa bendición que enriquece y no añade tristeza con ello. Hasta la próxima.